Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar viendo un ejemplo de redox en medio básico. ¿Cómo sé que es básico? Porque acá justamente, como vemos en la ecuación, hay un hidróxido, el hidróxido de potasio. Y en medio ácido generalmente hay ácido, ¿sí? Vemos acá que no hay ningún ácido, pero sí el hidróxido, entonces eso nos indica que es una ecuación en medio básico. Bueno, lo primero que hay que hacer entonces es más o menos similar al ejemplo anterior que vimos en el caso de redox en medio ácido. Lo primero que hay que colocar son los números de oxidación de cada especie, que para eso vamos a tener en cuenta las reglas de asignación de número de oxidación que vimos en el primer video referido a redox. Entonces, vemos en la ecuación, por ejemplo, que está el potasio, ¿sí? Y el potasio está en el grupo 1 de la tabla. Hay una regla que dice todos los elementos que se encuentran en el grupo 1 tienen carga o número de oxidación más 1. Entonces vamos a colocar sobre todos los potasios más 1. Más 1, más 1. Bien, también el hidrógeno es un elemento que está en el grupo 1. También entonces sería más 1 en el hidrógeno. Hay casos donde el hidrógeno está unido a un metal, que sería un hidruro metálico. En los hidruros metálicos sí el hidrógeno tiene carga menos 1, pero en este caso no sería, porque acá está unido a un no metal, acá también a un no metal. Entonces en todos estos ejemplos que está acá, el hidrógeno es más 1. ¿Sí? En el agua siempre es más 1 y acá también más 1. Después vemos que hay oxígeno, que se repite el oxígeno en nuestra ecuación. Entonces el oxígeno siempre, casi siempre tiene menos 2, ¿sí? A no ser que esté como elemental solamente así, o 2, ahí sería con una carga 0. En estos casos que está combinado es menos 2, todos los oxígenos menos 2, le colocamos entonces menos 2. Y en los peróxidos, que su carga es menos 1, pero acá no hay ningún peróxido, así que no podemos aplicar eso. Bueno, seguimos con los otros elementos dentro de cada compuesto que no están presentes en las reglas. La única regla que nos faltaría aplicar acá es que la suma de todas las cargas debe ser igual a 0 en una molécula o en un elemento o en cualquier especie, ¿sí? Tiene que ser neutra, entonces igual a 0. ¿Qué quiere decir neutra? Que tiene que haber el mismo número positivo y negativo para que la suma de las dos me dé un valor 0. Entonces, teniendo en cuenta esa regla, vamos a completar los números que faltan, los elementos que faltan. Por ejemplo, acá el nitrógeno, manganeso, ¿sí? Entonces, si vemos acá, 3 por 2 son 6 cargas negativas, 6 negativo. Yo tengo que llegar a 6 positivo con el resto de los otros dos elementos. Acá tengo más 1. Entonces, para llegar al 6, ¿qué numerito podría tener el nitrógeno para completar 6? Sería más 5. Entonces 5 más 1, 6 positivo, 3 por 2, 6 negativo, 6 positivo y 6 negativo me da un resultado de 0. Si vemos el manganeso, 2 por 2, acá en el oxígeno 4, ¿sí? 4 negativo. Siempre el numerito que está debajo, el subíndice, multiplica al número de oxidación de arriba. Entonces 2 por 2, 4 negativo. Acá hay un 1, en química cuando no hay nada es un 1. Entonces la única forma de llegar al 4 positivo sería que acá sea más 4. 4 por 1, 4 positivo. 2 por 2, 4 negativo porque tengo el signo menos. 4 positivo y 4 negativo, me queda una carga 0. Entonces de esa manera ya está este compuesto también. Seguimos acá con el hidróxido de potasio. Como vemos, más 1. Y acá tengo este radical, este grupo acá, este grupo iónico, ¿sí? Menos 2 y más 1, si suman con la calculadora me da una carga de menos 1. Entonces el grupo hidróxido o el anión hidróxido, oxidrilo, como ustedes le conozcan, siempre es menos 1. Más 1 y menos 1 me queda 0 también. Vemos en esta sal el nitrito de potasio, 2 por 2, 4 negativo. O sea que tengo que llegar a 4 positivo. Ya tengo más 1, sería más 3, porque estos dos tienen un 1 acá como subíndice. Entonces 3 por 1, 3, 1 por 1, 1, 4 positivo y 4 negativo, 0. 4 por 2, 8 negativo. Ya tengo 1, la única forma de llegar a 8 positivo sería más 7. 7 más 1, 8 positivo y 8 negativo, 0.
Y en el agua ya está 2 por 1, 2 positivo y 2 negativo, 0. O sea que ahí ya colocamos de manera correcta el número de oxidación a cada especie. Ese sería el primer paso. Ahora el segundo paso es ver qué especie se oxida y qué especie se reduce y escribir la semiecuación de oxidación y la de reducción, que en esto se parece al medio ácido que ya vimos anteriormente. Entonces, yo les aconsejo mirar especie por especie y ver cuál antes de la flecha tiene un valor y después de la flecha tiene otro valor, ¿sí? Primero vamos a ver, para que la sustancia se oxide, tiene que aumentar el número de oxidación. Entonces empezamos. El potasio acá tiene un valor de más 1 y acá más 1. El nitrógeno tiene más 5 y acá más 3. Vemos que él disminuye. El potasio no cambió en su valor. El oxígeno acá tiene menos 2 y después la flecha menos 2 también, tampoco cambia. Ahora el manganeso tiene más 4 acá y después la flecha tiene más 7. O sea que él es la especie que se oxida porque aumenta su número de oxidación. Entonces lo vamos a anotar cómo nos quedaría la ecuación de oxidación de la siguiente manera. Nos quedaría así. El manganeso, que tiene un valor de más 4, pasa a más 7. Tengo que copiar con el oxígeno porque si está solo no va a ser correcto, y también si un elemento está solo es carga 0, no puede tener más 4, no puede tener más 7. Esa es la ecuación de la semiecuación de oxidación, porque el manganeso aumenta de 4 a 7. Vimos, buscando cuál se oxidaba, a la especie que se reducía. El que se reduce es aquel que cambie su número de oxidación de más a menos, ¿sí? O sea que disminuya. Entonces el nitrógeno acá tiene más 5 y acá tiene más 3. Él sería la especie que se reduce. Entonces vamos a anotar que pasa de NO3 con un número de oxidación más 5 a NO2 con un número de oxidación más 3 para la semiecuación de reducción. Bueno, nos quedaría así. El siguiente paso es balancear cada especie que se oxida o se reduce primero, ¿sí? Si ustedes ven, como mencioné antes, solamente se coloca el número de oxidación de la especie que se oxida en este caso y de la que se reduce. En el oxígeno no colocamos porque no hay cambio. Empezamos entonces ahora por el tercer paso, que sería balancear cada semiecuación. Empezamos por la de oxidación. Primero por el manganeso. Una por una, un manganeso. Una por una, un manganeso. Una por dos, 2 oxígenos. Una por 4, 4 oxígenos. Acá nos damos cuenta que el oxígeno no está balanceado, y en las ecuaciones en medio básico, como estamos trabajando ahora, es a la inversa que en la de medio ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a agregar moléculas de agua y grupos hidróxido, pero las moléculas de agua voy a agregar donde hay más cantidad de oxígeno, donde hay un exceso de oxígeno. Como vemos acá, por ejemplo, había 2 oxígenos y acá hay 4. Donde hay más oxígeno, en este lado a la derecha, entonces acá voy a agregar las moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua voy a agregar? Vamos a hacer una resta. 4 menos 2 son 2, o sea que hay 2 átomos de oxígeno de más acá, entonces esas son las 2 moléculas que voy a agregar de agua. Y en el miembro contrario voy a agregar el doble de iones hidróxido oxidrilo. El doble de 2 serían 4 iones hidróxido. Siempre van con la carga menos, que es de menos 1, ¿sí? Entonces ahí ya estarían balanceados los elementos. Vamos a controlar. Si ustedes aplican esa regla, donde hay más oxígeno, añado moléculas de agua, la misma cantidad que hay de más de oxígeno y del otro lado el doble de iones hidróxido, se queda balanceada la ecuación, pero vamos a controlar para que ustedes vean que sí se cumple esto que estoy diciendo. Entonces, 1 por 1 un manganeso, 1 por 1 un manganeso, 1 por 2, 2 oxígenos, 4 por 1, 4, 4 más 2 oxígenos son 6, 1 por 4, 4 oxígenos más 2 son 6. Vemos que están balanceados los oxígenos. 4 por 1 son 4 hidrógenos, 2 por 2 son 4 hidrógenos. Entonces me quedó balanceada la semiecuación de oxidación. Lo que nos faltaría ahora, chicos, es balancear la carga. Si nosotros vemos, siempre el número de adelante y el número de abajo me condicionan la carga también, porque hay otros ejemplos donde puede tener un subíndice 2, entonces siempre tienen que asegurarse de multiplicar el coeficiente, que sería este, por el subíndice y después recién por la carga, para saber qué carga en realidad estoy teniendo para poder balancear después. Entonces, en este caso,
Una por una y una por 4, 4. Acá tengo una carga de más 4. Una por una y una por 7, 7. Acá tengo una carga de más 7. Como vemos, las cargas no están balanceadas. En las ecuaciones de oxidación, esto sí se parece al medio básico. Los electrones siempre, en este punto es igual, tanto medio ácido como medio básico, los electrones van a la derecha cuando la especie se oxida. Y acá tenemos que preguntarnos cuántos electrones sumamos para que nos queden igual los balanceados las cargas. Cuando hay un exceso de cargas positivas, lo que hacen los electrones es restar. Entonces, si yo, ¿qué cantidad sumo de electrones por ahí? Para restar así nomás, por ahí a alguno le va a resultar difícil. Yo les recomiendo hacer la recta. Nuestro número de oxidación fue de 4 a 7. Entonces hacemos la recta numérica 4, 5, 6, 7. Y ahí vamos a ver cuántos lugares aumentó. 1, 2, 3. 3 lugares son lo que aumentó el número de oxidación. Entonces si yo sumo esos 3 electrones, al restar 7 menos 3 me queda en 4. El mismo valor que tenemos a la izquierda, ¿sí? Una vez que yo hago eso, este calculito que yo hice de anotarles acá, esto ustedes lo tienen que hacer mentalmente nomás, ¿sí? Lo pueden anotar y después lo borran, porque en la semiecuación me tiene que quedar así solamente. Entonces, una vez que ya está balanceada la semiecuación de oxidación, voy con la de reducción, que es más o menos lo mismo. Empiezo con la especie que se reduce, en este caso, una por una un nitrógeno, una por una un nitrógeno. Una por 3, 3 oxígeno, una por 2, 2. Vemos que de este lado hay más oxígeno, entonces acá voy a sumar el agua. ¿Cuánto de agua voy a sumar? Voy a hacer la resta. 3 menos 2, 1. Hay un oxígeno de más, entonces voy a sumar una molécula de agua. Y del otro lado, el doble, que sería 2 iones hidróxido, ¿sí? Y ahí controlamos si quedó balanceada la ecuación. Una por una un nitrógeno. Una por 3, 3 oxígeno y una por una. 3 más 1 son 4 oxígenos de este lado. Una por 2, 2 oxígeno y 2 por 1, 2 oxígeno. Al sumarlos me queda 4. Ahora 2 por 1, 2 hidrógeno y 1 por 2, 2 hidrógeno. Entonces ahí no quedaría balanceada la ecuación de reducción. Lo único que nos estaría faltando balancear son las cargas que siempre les recomiendo balancear al final, ¿sí? Una por una y una por 5 más 5. Acá sería más 5, ¿sí? Una por una y una por 3, 3, más 3. Entonces vemos que tampoco está balanceada. Acá tengo un valor 5 y acá tengo un valor 3. De nuevo les recomiendo para los que les cuesta o recién están empezando con este tema, hacer la recta numérica. Nuestro número varió de 3 a 5, 4, 5, o sea 2 lugares. Si yo sumo acá 2 electrones, estos electrones se van a restar acá a la carga positiva. 5 menos 2 me va a quedar en 3 y me va a quedar igual que este miembro de este lado de la semiecuación. Una vez que hacemos eso, tachamos o borramos nomás este cálculo auxiliar que hicimos y ahí nos quedaron balanceadas cada una de las semiecuación, la de oxidación y la de reducción. Siempre tengan en cuenta que los electrones en la de oxidación van a la derecha y en la de reducción van a la izquierda, para después cuando se suman las ecuaciones cancelarlos. Bueno, el siguiente paso que hay que hacer, chicos, es balancear los electrones también. Los que están mirando el video seguramente dicen, pero ¿cuándo vamos a terminar de balancear? Bueno, es así, tiene muchos pasos, pero bueno, al principio puede resultar difícil, pero con la práctica en realidad no es difícil. Entonces acá tenemos 3 electrones y acá 2. No están balanceados. Rara vez van a encontrar que acá, por ejemplo, sean 2 electrones, 2 electrones. Si eso le pasa es un milagro de la vida, entonces ya se saltean este paso que vamos a hacer ahora. Pero la mayoría de las veces también hay que balancearlos, ¿sí? ¿Cómo voy a balancear esos electrones? Se multiplica cruzada cada semireacción. Por ejemplo, a la ecuación de arriba voy a multiplicar por 2 porque son los electrones que tengo abajo. Y a la ecuación de abajo voy a multiplicar por 3 porque son los electrones que tengo arriba. Hay veces que en este paso nos damos cuenta que son pares, por ejemplo, acá 2 y acá 4, 2 y 6. Entonces puede simplificar. ¿Qué sería eso? Si tuviéramos que simplificar acá, por ejemplo, dividir por 2, 2 dividido 2, entonces a esta multiplicaría por 1. Si este fuera un 4, 4 dividido 2, la multiplico por 2, ¿se entiende?
como para reducir que no sean números tan grandes. Después vamos a tratar de hacer un ejemplo donde se haya que simplificar para que ustedes vean mejor. Pero en este caso no se puede simplificar porque tenemos este que es par, pero este que es impar. Entonces, ¿qué significa? Acá voy a hacer como una multiplicación normal, ¿sí? Al hacer mi ecuación de oxidación la voy a multiplicar por 2 y al hacer mi ecuación de reducción por 3. Cada numerito que está, cada coeficiente va a ir cambiando en función del resultado de esa multiplicación y las especies van a hacer lo mismo, solamente cambia el número de enfrente, que es el coeficiente. Entonces, 2 por 4 son 8 iones hidróxido, más 2 por 1, 2 manganeso o 2 con la carga más 4. Flecha, 2 por 1, 2 manganeso con carga más 7 o 4, más 2 por 2, 4 moléculas de agua, más 2 por 3 son 6 electrones. Es más o menos como una multiplicación normal, solamente que con sustancias químicas. Ahora la ecuación de abajo vamos a repetir el procedimiento, solamente que multiplicamos por 3. 3 por 2 son 6 electrones, 3 por 1 son 3 de agua, 3 por 1, 3 NO3 con más 5, 3 por 1, 3 NO2 con más 3, 3 por 2, 6 OH, 6 iones hidróxido. Bueno, como toda multiplicación, nosotros al principio tenemos una sola ecuación, yo no puedo dejar dos semiecuaciones. Hay que sumar la ecuación y hay que hacer una sola ecuación, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Todas las sustancias que están antes de la flecha se van a colocar antes de la flecha. Todas las sustancias que están después de la flecha se van a colocar después de la flecha. Y me voy a ir guiando acá por el orden en el que están cada sustancia en la ecuación inicial. Entonces, si tenemos en cuenta que estos dos extremos de la izquierda me van a quedar antes de la flecha, solamente puedo ordenar estas 5 sustancias, ¿sí? Voy a empezar. Primero está el potasio, que no tiene nada que ver acá porque ni se oxida ni se reduce. Pero sigue NO3, que sí está el nitrógeno con más 5. Entonces, de estos 5 que yo tengo acá, puedo copiar primero este, siguiendo el orden. Me quedaría 3NO3 con más 5. Más. Lo marcamos para saber que ya lo copiamos. Después sigue manganeso con más 4 o 2. Voy a copiar esta entonces. 2 manganeso o 2 con más 4. Más. OH, entonces sigue este. 8 iones hidróxido. Más. Como ustedes verán, acá ya viene la flecha, o sea, ustedes se preguntarán, ¿y qué hago con estos dos que no están en la ecuación? Lo ordeno siempre al final el electrón. Entonces, antes que el electrón voy a poner 3 de agua, marcamos que ya lo copiamos, y último los 6 electrones. De esta manera terminé el miembro de la izquierda. Ahora vamos a ir al otro lado, del mismo procedimiento, la misma forma. Estas dos semireacciones tengo que hacer una sola, guiándome por acá arriba tengo NO2, el nitrógeno con más 3, voy a copiar esa primero, 3NO2 con más 3, más, después sigue el manganeso con más 7, 2 manganesos con más 7, voy a marcar lo que ya copié, que copié estos dos, después sigue el agua, copio acá el agua, 4 de agua, y último lo mismo, ya no sigue más la ecuación, pero voy a copiar primero esto y último los electrones, más 6 OHs, más 6 electrones. Bueno, en un mundo ideal nos quedaría todo en un renglón, pero siempre pasa que por ahí no alcanza. Ustedes hagan de cuenta que esto seguía acá al lado, no hay problema. Si ustedes escriben con la hoja así horizontal, siempre hay más espacio. Pero yo por comodidad acá hice el video de esta manera. Bueno, ya estamos por terminar, nos faltan solamente 2 pasos. En este paso que sigue ahora hay que cancelar las especies que se repiten. ¿Qué puedo cancelar ahora que sí se igualaron? Los electrones. Acá tengo 6 y acá tengo 6 electrones. Entonces, se van. Para llegar a esto fue lo que hicimos recién este procedimiento. Por eso multiplicamos cruzado para que los electrones sean el mismo número, ¿sí? Ahora puedo cancelar agua si se repite
a la izquierda y a la derecha después de la flecha puedo cancelar. Acá tengo 3 de agua y acá tengo 4 de aguas. ¿Dónde hay más? De este lado. Entonces es como que si voy a hacer una resta, voy a tachar donde hay menos y voy a decir 4 menos 3, en realidad me quedaría una molécula de agua. Lo mismo va a pasar con el OH. Acá tengo 8 iones hidróxido y acá tengo 6. ¿Dónde hay más? En este lado. Entonces voy a tachar donde hay menos y voy a decir 8 menos los 6 que tenía acá, en realidad me quedan 2. En este paso no podemos dejar así, lo que hay que hacer ahora es pasar en limpio, copiar todas las especies y el resultado que me quedó, y las que se cancelaron completamente no las tengo que copiar más, entonces las copio y ahí les muestro cómo queda. Bueno chicos, si llegaron hasta esta parte del video, les agradezco y estoy muy feliz de poder ayudarles, y aparte les pido que me den me gusta para ver si realmente les sirvió. Entonces espero que sí. Para mis alumnos traidores que no van a clase, no mentira, para mis alumnos que no van a clase porque por ahí tuvieron problemas o faltaron, entonces este video también se los dedico a ustedes y bueno, espero que les sirva. Entonces, estamos llegando a la última parte. Tengo 3NO3, que yo lo que tengo que hacer es balancear la ecuación global. Yo me adelanté, volví a copiar la ecuación de arriba, pero sin los números de oxidación. Entonces vamos a colocar los distintos coeficientes que sacamos del proceso redox ion-electrón que hicimos acá. Como les dije hoy, donde había 8 solo puse 2. El agua, por ejemplo, acá vieron que cancelamos todo, no copié. Acá lo mismo, habían 4 de agua, pero después de la resta me quedó una sola. Y lo que cancelamos completamente no se copió, ¿sí? Una vez que hicieron eso, ya estamos frente al último paso, que sería colocar los coeficientes que salieron en cada sustancia. Para el NO3, que sería este, porque acá si vemos al principio tiene el más 5, tengo que colocar un 3. Para el manganeso con más 4, que sería en este caso acá, un 2. Para el potasio con el OH dice 2OH, así que voy a colocar un 2 acá enfrente siempre. Para el 3NO3, N3O2, perdón. Acá está con más 3 el nitrógeno, entonces acá iría un 3. Para el manganeso con más 7, que sería este, acá iría un 2, porque acá me salió 2. Y por último el agua, 1. Y ahí tenemos que ver si la ecuación nos quedó balanceada o no. Bueno chicos, entonces controlamos a ver si nos quedó bien. Dando la multiplicación en cada especie tendría que dar el mismo valor, tanto a la izquierda como a la derecha después de la flecha. Entonces empezamos por el potasio. 3 por 1 son 3 potasio, pero acá también tengo 2 potasio. Entonces tengo que hacer 2 por 1, 2 potasio. Entonces sumo, acá tengo 3, acá tengo más, serían 5, ¿sí? 3 por 1, 3 potasios, 2 por 1, 2 potasio, 3 más 2 serían 5 potasio. O sea que está balanceado el potasio. Vamos por el oxígeno. 3 por 3 son 9 oxígeno. Lo voy a anotar porque tengo oxígeno acá, acá y acá. Tengo que sacar cada uno, multiplicar y después sumar para saber el total de oxígeno. Bueno, entonces 3 por 3, 9 oxígeno. 2 por 2, 4 oxígenos. 2 por 1, 2 oxígenos. Eso nos daría un total de 15 oxígenos antes de la flecha, ¿sí? Acá hay 9, acá hay 4, acá hay 2 más, son 15. Después de la flecha vemos si nos da el mismo número. 3 por 2 son 6, más 2 por 4 son 8, más 1 por 1, 1. Que si sumamos en total 6 más 8 más 1, nos da un total de 15 también oxígenos. O sea que está balanceado también el oxígeno tanto a la izquierda como a la derecha. Después seguimos por el manganeso, 2 por 1, 2 manganeso. No se repite más de este lado, veme de este lado, 2 por 1, 2 manganeso. Me faltaría el nitrógeno, 3 por 1, 3 nitrógeno, 3 por 1, 3 nitrógeno. Y los hidrógenos, 2 por 1, 2 hidrógeno, 1 por 2, 2 hidrógeno. Y bueno, de esta manera chicos terminamos el ajuste en medio básico. Espero que este video les haya servido. Espero que mis alumnos que faltaron a clase también hayan podido entender mejor para el trabajo práctico que vamos a hacer. Y bueno, cualquier duda o consulta me lo dejan en los mensajes. Y bueno, me siento muy feliz de poder ayudarles. Y espero que le vayan muy bien en sus estudios de química. Y bueno, estaremos haciendo después otros videos de los temas que vayan necesitando o pidiendo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.